Voy a leer unos versos, hermanos, de el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el cual Jesús conversa con los doctores de la ley, con los fariseos. Ellos se sabían las escrituras de memoria. Hay un dicho que comenta que si se hubiera perdido el Pentateuco, era tal el conocimiento que ellos tenían que podría haberlo reescrito sin faltar ni una tilde ni una jota. O sea, un tremendo conocimiento de las escrituras. Un tremendo conocimiento de las escrituras. Sin embargo, con todo el conocimiento intelectual que estas personas tenían en sus cabezas, no fueron capaces de reconocer al Mesías. Y me refiero a Jesús. Hermano, Jesús estaba ahí frente a ellos. Dios se había humanado, se había hecho humano, un ser humano, un hombre, y estaba frente a ellos. Y sin embargo, ellos con todo el conocimiento que tenían, no lo reconocieron. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del verso 45 al 47, lo siguiente le dice a Jesús, a estos intelectuales: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Por qué no creían en él, hermano? Escucha bien, no creían en él. El problema que tenían los fariseos es que no creían en él a pesar de todo el conocimiento que tenían. Hermano, era tanto el conocimiento que tenían acerca de las escrituras, lo que la Biblia denomina las sagradas escrituras, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros poéticos y los libros proféticos, o sea, todo el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia que tenían en aquel tiempo y ellos la conocían. De tal manera que cuando ellos hablaron, Jesús les dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero el Señor los escucha y dice: hagan lo que ellos dicen. Un segundito. Dice: hagan lo que ellos dicen. O sea, lo que ellos decían era correcto, hermano. Pero, ¿cuál era el problema de ellos? ¿Cuál era el error de ellos, hermano? La Escritura, las Sagradas Escrituras, todo el Antiguo Testamento, fue hecho con un propósito: que conocieran a Jesús cuando apareciera. ¿Me entiende? El Señor les entregó la ley, les entregó a los profetas, todo eso como una descripción de uno que había de venir. Acuérdense que dice en el capítulo 1 de Hebreo, en el verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, en aquel tiempo, Dios hablaba por las Sagradas Escrituras acerca de algo que había de venir, que era el Hijo. Que era el Hijo. Toda la Escritura, desde el Génesis en adelante, lo único que hace, hermano, es tratar de presentarle al hombre a Jesús para que el hombre lo conozca. Sin embargo, ahí está él ahora, Jesús, en carne y hueso, literal. ¿Cómo se le presenta a los fariseos? Bueno, habiendo dado vista a los ciegos, limpiando a los leprosos, alimentando una multitud de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, sanando a multitudes de personas, haciendo obras extraordinarias. Sin embargo, estos hombres, no tan solo sabiendo de esas obras, sino que además teniendo el conocimiento de las Escrituras, no creen en él. Y él le dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Hay alguien que los va a acusar. Y lo vuelvo a decir, si quiero lo lee, Juan capítulo 5, del verso
perdón, Juan capítulo 5, del verso 45, ¿sí? Y agrega, dice, hay quien os acusa, Moisés. Moisés, él los va a acusar a ustedes de no haberme conocido. Les voy a volver a repetir, hermano. Lo que le está diciendo, Moisés los va a acusar a ustedes por no haberme conocido. Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Todo lo que hizo Moisés, hermano. Él recibió la ley. Él fue, y habló de Moisés, él fue el sumo sacerdote, él fue el libertador, él fue el profeta. Y todo esto en la figura de Moisés hablaba del que había de venir, de Jesús. Y si ellos hubieran creído en Moisés, entonces habrían creído en Jesús. Y agrega el verso 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creeréis a mis palabras? La vida de Moisés es extraordinaria, hermano. La vida de Moisés como siervo de Dios es extraordinaria. Es una sombra de Cristo, hermano. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Moisés? La palabra del Señor lo dice. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, como testigo, hermano. Él era como un predicador del Evangelio. Él era un predicador del Evangelio. Él edificó el tabernáculo y el Señor le mostró el que estaba en el cielo para que lo hiciera idéntico. Dios le enseñó a hacer toda la ley ceremonial y él fue fiel, no queriendo cambiar nada, no se atrevió a cambiar nada. Y aquellos que en alguna manera quisieron intervenir y cambiar algo, como los hijos de Aarón, fueron destruidos en el altar. Sin embargo, él fue hallado fiel, fiel. Podríamos decir, hermano, que Moisés fue levantado para el pueblo de Israel como un predicador, un evangelista. Por Moisés ellos fueron evangelizados, hermano. Muchos creen que el judaísmo murió a causa del cristianismo o terminó la primera etapa. No, hermano. El evangelio es la consecuencia del judaísmo. Vayamos al Antiguo Testamento, hermano. ¿Acaso el pueblo de Israel, por mano de Moisés, no fue libre del destructor a causa de la sangre del cordero? ¿Acaso los primogénitos no fueron liberados a causa de la sangre del cordero? ¿No les dio Moisés la libertad de la esclavitud, como Jesús que nos libró de la esclavitud del pecado? ¿No les dio acaso en el desierto el maná? ¿No les dio al pueblo a beber de la roca y bebieron? El maná es Cristo, la roca es Cristo, el agua es Cristo, la nube que los cubría es Cristo, el torbellino de fuego es Cristo, el cordero es Cristo, la sangre derramada es la sangre del cordero de Dios. Y la palabra en esta hora da testimonio, dice Moisés, a la verdad, fue fiel, fue fiel. Por Moisés les habló. En otras palabras, tienen obligación de creer. Por Moisés les habló. Y a los que no creen, a los que no creen, Moisés los va a acusar. Moisés los va a acusar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, hermano, en esta mañana se dirige a nosotros. Así como Dios separó a Israel, hermano. Así como Dios separó a Israel, lo santificó, porque santificar significa separar para su servicio, porque Dios los iba a constituir a ellos como una nación de sacerdotes para que anunciaran por toda la tierra.
el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo hizo Moisés. Los apartó para este servicio, partícipes de un llamamiento, elegidos de entre las naciones de la tierra. Pero en esta mañana se dirige a nosotros. Por tanto, hermanos, y agrega ahí la palabra santos, separados, hermanos, para este servicio. ¿Para cuál? Para anunciar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso dice la palabra del Señor, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerar. Y cuando dice considerar, hermanos, significa mirar algo con atención, algo con detenimiento. Mirar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de la actividad que vamos a realizar. ¿Y quién es? Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Pero Moisés, hermano, servía a la sombra de lo porvenir. Hoy día no, hermano, nosotros servimos no a la sombra ni a la figura de lo porvenir. Jesús es la sustancia misma de las cosas. Él es la esencia de la gloria de Dios. Y Dios permita que entendamos esto, hermano. Que comprendamos esta maravilla, hermano. Esta cosa tan hermosa. Y dice, hermano, y somos sacerdotes de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hoy día tenemos tan poco cuidado con el evangelio, hermano. En la palabra del Señor dice que los hijos de Nadab y Aarón en un momento ofrecieron un sacrificio extraño. Sí, sacrificio, hermano. Porque quemar el incienso en el incensario era señal de juicio, en un sacrificio, una ofrenda que se presentaba ante Dios. Y ellos ofrecieron una ofrenda extraña. Y salió fuego del altar y los destruyó. Y el Señor en esta hora nos está hablando, hermano, acerca de este servicio. Moisés sirvió en el tabernáculo y tuvo que edificarlo para casa de Dios. Y él con sus hijos y con los levitas ministraban y servían en el tabernáculo de Dios. Pero tanta mayor gloria tiene el que hizo la casa. Porque le digo, ¿qué hizo Moisés? Una sombra de lo que había en el cielo. Mas ahora Jesús ha levantado la casa. Él es el que la hizo, hermano, y es la iglesia del Señor. Él es el que la hizo. Nos ha llamado a nosotros para esta administración, hermano. Para esta administración. Y la verdad, hermano, es que no tenemos ningún cuidado. Y en quien pasamos a llevar constantemente, hermano, es al sumo sacerdote. Estando Moisés, hermano, constituido por Dios como sumo sacerdote en la persona de Aarón, y siendo él el que estaba como a la cabeza del pueblo de Israel, más de una vez se levantaron contra él, hermano, hombres contumaces, pensando o desconociendo la autoridad que había en él. ¿Tenemos cuidado en la administración de las cosas espirituales? ¿Tienes cuidado en la administración de las cosas de Dios? ¿Eres cuidadoso en el servicio que prestas? Cuando te acercas a Dios, vas templando y lleno de terror, con la sola esperanza de que la sangre que te cubre impide que Dios te destruya. Dios tenga de nosotros misericordia. ¿Hay temor en nuestros corazones? Hermano, en esta mañana el Señor te dice, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Moisés era el siervo, hermano, era un esclavo, como quien dice, un mayordomo sirviendo en la casa. Mas Jesús es el Hijo. Y siendo Hijo,
fue hallado fiel en todo, hermano, y mayor que Moisés es la gloria de este. Cuando uno piensa en estas cosas, hermano, entonces se entiende cuando el profeta Jeremías dice, si no hemos sido consumidos, es porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Alabado sea su nombre para siempre. Primero que nada te debería embargar un gozo inefable de ser participante de este llamado celestial. Luego no tener ningún concepto de tu persona. Es por gracia y por misericordia. Amamos el Evangelio. Y por eso también la palabra del Señor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y es la administración de esto, hermano. Es la administración de esto. ¿Qué hacía el pueblo en la antigüedad cuando cometió un pecado, hermano? Bueno, ellos, conforme a la ley, conforme al mandamiento de Moisés, ofrecían un sacrificio. Pues si el sacrificio ha sido hecho, hermano, el sumo sacerdote es Cristo, el Cordero es Cristo, su sangre fue derramada. ¿Qué es para nosotros la iglesia? Un lugar para ir a entretenerse, a ver un show musical. El Señor nos dé su gracia, hermano, para entender esto. Incluso a causa de esto, hermano, veíamos en la escuela dominicales pasadas, cuando dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Una advertencia para los oyentes, hermano. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Y le voy a decir una cosa, hermano. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, verso 7, si el ministerio de muerte, porque la verdad, hermano, es que el ministerio de Moisés no salvó a nadie, que representa la ley, hermano, pero es la sombra también de la gracia y de la justicia que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, hermano, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y tú eres parte de esta administración, hermano. El ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Qué privilegio, hermano. Qué honra. Y es increíble que muchas veces en medio de nuestras amistades nos avergonzamos del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dé de su gracia, hermano. Dios nos dé de su gracia. Sea obediente. Sea obediente, hermano. No tenga un criterio personal para hacer las cosas. Sea hallado fiel, hermano. Escuche con atención y con diligencia. No endurezca su corazón. No murmure, hermano. No murmure. Muchas veces creemos que esto es democracia y cosas por el estilo. La palabra del Señor en esta hora nos habla de Moisés, hermano, y de su fidelidad para su servicio, conforme a lo que Dios le dijo.
Pero ¿cuál es nuestro apóstol? ¿A quién nos envió a nosotros? ¿Acaso usted estaba en Egipto y le mandó a Moisés? No, hermano. Nos envió al Hijo. Nos envió al Hijo. Y hemos sido participantes de este llamamiento celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermano. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El evangelio, la práctica del evangelio, el culto, las reuniones, hermano, en general están tan llenas de paganismo e incluso de actos heréticos, hermano, porque los que oyeron no pusieron atención. Y sabe, ¿cuándo se suscita el problema? ¿Cuándo se suscita el problema? Cuando la imagen de Cristo desaparece. Cuando nuestra vista no está en Él, cuando Él es el corazón y el alma de nuestro servicio, cuando Él lo es todo, cuando de alguna manera se aparta, el hombre se pierde. El hombre se pierde. Los fariseos, hermanos, se conocían las sagradas escrituras. Sin embargo, Dios les dice, erráis ignorando las escrituras, porque vas a hacer una cosa meramente intelectual. Usted dirá, ¿y cómo puedo errar yo desconociendo las escrituras? Pues si no conoces a Jesús, si crees que a Jesús le gusta que vayas vestido como vas, si crees que a Jesús le gusta como usas el cabello y te lo pintas azul, o te llenas el cuerpo de tatuajes, y crees que Jesús le da lo mismo, entonces estás equivocado, no conoces al Señor. Por lo tanto, la pregunta, hermano, en esta mañana es, ¿conoces al Señor? ¿Has tenido un encuentro personal con Él? La vida de Jesús es la que dirige tus pasos. Es su amistad, es su amor, es su presencia. ¿O eres un mero religioso? El servicio en la iglesia, el estudio de la palabra de Dios, ¿te lleva a amarlo cada día más? ¿O te sientes orgulloso del conocimiento? Y crees más encima que estás haciendo las cosas muy bien. Como los judíos, en ese tiempo, pusieron los mandamientos de la ley y escribieron libros para ver cómo cumplir cada uno. Y después decían, si hago todo esto, cumplí el mandamiento 1. Si hago todo esto, cumplí el mandamiento 2. Hoy día los hombres se llenan del conocimiento y no les sirve porque no lo conocen a Él. Los fariseos tenían buena fama, hermano. Eran bien considerados por el pueblo. El pueblo los tenía en alta estima. Sin embargo, cuando apareció Jesús, no lo conocieron. Y en aquel día, Jesús no los va a acusar, hermano. Moisés los va a acusar. Moisés los va a acusar. A ellos les predicó Moisés, hermano. A ti y a mí nos predicó el Hijo. Dios tenga de nosotros misericordia. El Señor te bendiga y te guarde. Considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Vosotros, hermanos santos, partícipes de este llamamiento celestial, separados y apartados para su servicio. Quiera Dios que seas hallado fiel. Quiera Dios que seas hallado fiel en aquel día. El Señor nos bendiga y el Señor nos remita de su gracia.